recibimos una pregunta que básicamente duda sobre la voluntad de Dios. Una persona que está pasando por unos momentos que no son agradables y la pregunta es la siguiente y es: yo no tengo dudas sobre la voluntad de Dios y por eso soy yo la que se equivoca. Pero al mismo tiempo, para mí, no preguntarse el por qué pasa esto o si esto tiene sentido implica aceptar pasivamente sin entender. Y eso no es una cosa que quiero hacer o que puedo hacer, por lo menos en esta fase del camino. Bien, esto es una pregunta muy interesante, pues al final la pregunta que subyace a esta consulta es: ¿de verdad tengo que pasar por el aro? Es decir, ¿tengo que resignarme a la voluntad de Dios? ¿Y si la voluntad de Dios y la mía son diferentes? ¿Por qué tengo que pasar por el aro? Esta es la pregunta real, ¿no? ¿Estoy viviendo esto? ¿Por qué tengo que forzarme a aceptarlo, ¿no? Y al final, esta pregunta nace del ego. Es decir, es el ego quien ha generado esta situación conflictiva y esta pregunta nace del mismo ego precisamente para no salir de la misma situación conflictiva. Pues al final, es que bueno, hay muchos matices que son muy interesantes, que se basan en las creencias, ¿no? Que sería creer que la voluntad de Dios y la tuya son distintas. Esta es una de las creencias más arraigadas en el ser humano y una de las razones por las cuales no avanzamos espiritualmente o en la vida en general. De hecho, en esta duda se ve clarísimo, ¿no? Es porque de fondo podría parecer que tengo que aceptar la voluntad de Dios y si no es lo que yo quiero, ya, pero es que la voluntad de Dios y la tuya son la misma. Pero bueno, vamos por partes, ¿no? Lo más importante de aquí, de este punto, es entender que lo que se está tratando de abordar es si debo resignarme o no. Y la respuesta creo que está clara, ¿no? La resignación parte de la culpa. Básicamente lo que se está diciendo es hay una situación que yo no quiero vivir, pero como se supone que esto es para lo que yo estoy destinado a vivir, entonces voy a poner la otra mejilla y voy a hacer como que no pasa nada y voy a seguir adelante, ¿no? Esto es lo que se está tratando de reflejar aquí. La pregunta es: ¿en cuántas otras situaciones has vivido precisamente esto? Y la solución propuesta por tu ego ha sido resignarse. Aquí está la clave. Esta es la clave. ¿Qué pasa? Que ya estás hasta los huevos de resignarte. Ya no quieres más de esto. Da igual la situación que estés viviendo. Precisamente, y esto lo vamos a ver ahora con la siguiente parte de la consulta, precisamente ya te has resignado demasiado. El problema no es el problema, sino lo que tú proyectas en este problema. Y lo que puedo ver delante de este problema no es el problema, sino que ya está bien de resignarse. Te has cansado ya. No quieres aceptar la mierda de otros. Y este es el inicio hacia la corrección de la mente. Pues al final hay muchas creencias o muchos... ¿Cómo lo puedo explicar? Hay muchas asunciones, ¿no? Asumimos un montón de cosas que proceden de la mente errada y aquí es fundamental decirse la verdad. Vamos con la siguiente parte de la pregunta, que es: últimamente me pasan cosas que preferiría que no me pasaran y la pregunta que me sale es ¿por qué? ¿Por qué así a menudo? Fíjate, hay una frase en un curso de milagros que dice que todo pensamiento debe estar atado a su fuente o ningún pensamiento está separado de su fuente. Hemos empezado la pregunta o la consulta viendo claramente cómo lo que se está tratando es la resignación, que parte de la culpa, con escalas de vibración muy bajas de conciencia, y aquí volvemos a ver exactamente lo mismo, que es ¿por qué me pasa esto a mí? Fíjate cómo simplemente con un giro de interpretación, un giro de timón a esta pregunta, la vibración cambia por completo, pues una pregunta te lleva a experimentar culpa, otra pregunta te lleva cuanto menos a la curiosidad. ¿Por qué me pasa esto a mí? Implica aceptar que tú no eres merecedor. ¿Por qué todo a mí? Que tú eres culpable. ¿Por qué coño me está pasando esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué he hecho mal para merecer esto? Esta es la pregunta real. Sin embargo, si cambiamos ese por qué con un ¿para qué me está pasando esto a mí?,
la situación cambia por completo. Y ya la pregunta se está resolviendo más o menos sola, porque si antes hemos visto que el problema no es el problema, sino que a través del problema te puedes dar cuenta de que ya estás harta de resignarte, ya estás harta de pasar por el aro. Ahí es donde empezamos a tocar el origen del conflicto. Según lo que veo aquí, el problema es que ya estás harta de pasar por el aro, de hacer lo que la gente te dice y hacer como si no pasara nada. Van por ahí los tiros. Y ahora te preguntas, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué estoy viviendo esta situación conflictiva que me hace sufrir? Y ya está resuelta. O sea, la pregunta se responde sola. El siguiente punto a tener en cuenta sería ¿qué he experimentado en mi pasado? O, mejor dicho, ¿qué he aprendido? ¿O qué he experimentado? ¿O qué imagen tengo de mí que hace que yo prefiera resignarme a apostar por mí? Ahí está la clave. Ahí es donde empezamos a ver el origen del conflicto y ahí es donde empezamos a ver la solución. El problema, lo que estamos viendo fuera, es un efecto de una mente errada. Ese efecto, evidentemente, tiene una causa y es ahí donde tenemos que hacer la corrección y es ahí donde empiezan a ver, donde se empieza a arrojar luz realmente. Tú puedes tener un problema que te está agobiando un montón. Te puedes victimizar, ¿no? Que es lo que se está planteando en esta pregunta. Me victimizo, que todos lo hacemos, me victimizo y simplemente con un cambio de timón empezamos a ver, ¿vale? ¿Para qué me está pasando esto a mí? ¿Qué es lo que tengo que aprender yo de esto que estoy viviendo? ¿Por qué repito siempre lo mismo? Y empezamos a ver cómo la respuesta empieza a salir de manera casi automática, que es, claro, lo que estás viviendo no es más que repetir una y otra vez la idea de que te tienes que resignar para obtener el amor, la idea de que tienes que cumplir con las expectativas de los demás independientemente de lo que a ti te apetezca. Esta es la realidad. Y la solución empieza a aflorar entendiendo vale, pero ¿qué imagen tengo yo de mí? O sea, ¿qué amor tengo yo por mí si pongo ante todo, es decir, si pongo las expectativas de los demás por encima de lo que yo quiero? Y es ahí donde empieza la corrección. ¿Dónde me he percibido yo sin amor en el pasado para que yo tome esta decisión? Para que yo haya vivido este conflicto una y otra vez proyectado en 1.000.000 de situaciones diferentes. Y ahí empieza el viaje hacia adentro.